Se fugaron 4 peligrosos presos. Se escaparon por los techos de la comisaría. Son intensamente buscados en este momento. Horacio, sí, ¿qué me podés ampliar? Es cinematográfica la fuga. Realmente, uno de los presos, viste que en los calabozos, primero vamos a decir, en una comisaría donde tienen que haber 7 detenidos y tienen que pasar, obviamente, a penales, había 19, había casi 20 detenidos. Y andás a ver hace cuánto tiempo, Y andás a ver cuánto. Esto, y aparte se dan cuenta de la fuga, esto es en la comisaría séptimo C, que es la ex comisaría 50, la que está ahí sobre la calle Gaona, al 2700. Ahí es donde uno de los delincuentes, que estaba detenido, abre una celda, que es la celda 6. Y después, ¿sabés cómo la abre? Porque estaba roto el tema del alambrado, pasó la mano por ahí, corrió el pestillo y abrió la celda. Se entera la policía porque un vecino dice que había sentido ruidos en el techo de su casa que es lindera a la comisaría. Entonces ahí el sargento de guardia empieza a buscar y se da cuenta que faltaba... Hace el conteo. No, primero se dio cuenta que faltaba 1, pero realmente se habían ido 4 y se podían haber ido los 19, porque este tal Pena, este delincuente Víctor José Pena, sí, es el que abre la celda 6, después abrió la celda 5, después la 2 y la 1. Y de cada una de las celdas se escapó un preso. El resto se quedó. Después el jefe de servicio, al ver esto, manda a controlar y hacer el conteo, sí, y se da cuenta que de 19 hay 13, obviamente se escaparon. No, de 19 había 15. Y se escaparon 4. Pero es el mismo problema que hay, que ya viene desatándose, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y acordate de esto, Augusto, la semana pasada te dije que Santa Fe no tiene ninguna cárcel nacional. En la Ciudad de Buenos Aires tampoco hay cárceles. ¿A dónde lo meten? Lo van confinando a las comisarías. Los policías están para cuidarnos nosotros, no cuidar a los presos. No, entonces, la comisaría no tiene ese fin. No, pero por eso, ese rol. Y los policías tampoco. Ni tiene, digamos, ni la infraestructura. Entendamos edilicia, eso. Ni tampoco, digo, el policía de comisaría no tiene que cumplir, ese tipo de funcionamiento. No está instruido para eso. Exactamente. Entonces tenemos un gran problema en la Ciudad de Buenos Aires que se asemeja a lo de Santa Fe. Ahora, son 4 peligrosos delincuentes, ¿no? Pena Víctor José. Ahí va, eso quiero saber. Ferrari David Ezequiel. Guerrero Diego Alejandro. Silveira Luis Alberto. Esos son... Todos nacionalidad argentino. Exactamente. 34 años, 18 años, 32 años. 23. Y 33. 23 y 34. Pero el tema es la desesperación de los policías, que en ese momento tuvieron que dar aviso a comando. Y ahí, si tenés el audio... Perfecto. Vamos a escuchar en breve los audios de la fuga. El momento de la fuga, cuando comando irradia una alerta para empezar a buscarlos. A ver, escuchémoslo, dale. Último momento, vamos a escuchar los audios en exclusiva cuando se dan cuenta se habían escapado estos presos y comienza la fuga. Escuchen. El PH, señor Franklin y Boyacá. Bien, para los PED le puedo solicitar los datos, los masculinos, características de los mismos. Ya se lo estoy buscando, operador. Rodeamos la manzana sin que hacer rastrellaje por la manzana. José. Puede ser, señor. Recordemos que esto pasó 3:20 de la madrugada. Estamos hablando hoy de la mañana. Rodearon de ¿qué? Hoy de la anoche. madrugada, sí. Okay. Rodearon toda la manzana. Evidentemente ya debían estar en Mar del Plata los presos. Lo que pasa es que también hay un problema. En las comisarías pero te quiero preguntar piden el traslado para sacar a los presos, porque volvemos a repetir, en un lugar donde tendría que haber 9, había
19. Entonces, piden el traslado y del servicio penitenciario le dicen que no hay cupo. Entonces no se lo pueden sacar. Pero aparte esos 9 o 19 o 14, insisto, la función de la comisaría es de paso. Tiene que estar de paso el reo. Claro. De paso, no puede estar 6 meses, porque no están las condiciones. No. Entonces, también, digo, esto por supuesto no es ponerse del lado del preso, pero ¿en qué condiciones humanas están viviendo esas sobre personas? ese lugar, Digo, mira, son 19 personas que están hacinadas con un baño, viviendo como ratas. Más allá, digo, porque ahí tenés un tipo que por ahí es un delincuente peligroso, pero por ahí tenés un pibe que fue un raterito que se robó, no sé, un estéreo de un auto. Esa imagen que tenés vos, esa sensación, lo tienen que tener todos. Porque la persona ahí vive, come, cómo se baña. ¿Cómo se baña? Cómo se higieniza. Totalmente. Bueno, no están las comisarias para eso. El peligro que corre ahí adentro, porque son jaulas con 10 tipos Pero adentro. aparte hay un baño para 7 y van 19 también. Y hay que ver qué pasa. pasa. No hay ducha. Entonces tenemos que ver esa situación de confinamiento de detenidos que la verdad alguien se tiene que hacer cargo de armar una cárcel para la ciudad. Dame las imágenes del sábado, las quiero tener. Le quiero preguntar a Patricio Corro. Acá, digo, hubo varios temas que quieras que no, tienen relación y tienen algún tipo de punto de discusión que es válido. Rosario, los narcotraficantes, las bandas organizadas. Y vos decís, bueno, no podemos mezclar todo. No, pero tiene que haber un rumbo, un camino. Acá hoy, a partir de lo que pasó en Rosario, hubo allanamientos en las prisiones, en varias prisiones donde estaban los líderes, los monos, entre otros. La verdad que las condiciones que están esas cárceles son deplorables, Y después vos imágenes como estas, que son fuertísimas por el trato para con los delincuentes, pero en términos edilicios, te puedo asegurar que están mucho mejor que en la Argentina. Y me van a discutir y me van a saltar a la yugular, porque no podés soslayar de cómo están haciendo la organización de esos presos para movilizarlos de una cárcel a la otra. Pero mirá lo que es en términos edilicios esa prisión. ¿Se entiende? Esto no lo tenemos en la Argentina. Entonces, tiene que haber una política en algún momento donde diga, bueno, pará, tiene que haber también derechos humanos en términos de cómo viven, dónde viven. En las comisarías no pueden estar más, porque hoy los vecinos de la ciudad de Buenos Aires estamos regalados porque hay 4 delincuentes sueltos peligrosos que se escaparon de una comisaría. ¿De cuál fue? ¿De cuál es? Séptima C. La séptima. La ex 50. ¿Qué opinás, Claro. Patricio, también de esto? Mira, me parece que claramente está bien discutir qué pasa con las cárceles y cuáles son las políticas que se desarrollan. En primer lugar, las condiciones desde ya, pero en segundo lugar, ¿cuál es esta política? Porque Bukele sacó este video que se usó, ¿no?, para difundir en las redes sociales y hacer una suerte de... Populismo punitivo se llama. Sí, una suerte de impacto mediático, de populismo, es así. No se discute, por ejemplo, Bukele entró con los militares al Congreso. Es así, entró con los militares al Congreso, para la prensa hay ley mordaza y no hay juicios. ¿Y cómo te llevas puesto si no todos los derechos humanos completos? No, pero más allá incluso de los derechos humanos, que desde ya. Sí. Yo te digo, no hay juicio. Pero Patricio, Entonces, vos por cuando ejemplo, para las bandas organizadas de Rosario, los narcotraficantes, ¿pensás que un esquema... Olvídate, nadie va a defender a Bukele, nadie. No, Esa está bien. discusión pues ni la quiero dar Bueno, acá no, porque no, sí, claramente no, pero acá nadie lo va a defender. Digo, Yo sí lo voy a defender. ¿Vos sí lo vas a defender? Yo sí lo voy a defender a Bukele, Sí. sin lugar a duda. Y lo viene nombrando todos Pero los si días. lo aplauden. Todos los días lo nombra. Hace un año Alarcón que vengo viene hablando de filosofía Bukele, antes hermano. de que saliera Hace un año que Pero vengo hablando... podemos debatir algo en serio que digo es, ¿qué hacemos con los narcos organizados que hoy están en los centros penitenciarios de la Argentina manejando los asesinatos, el negocio, la plata, las amantes, justo los choreos? Eso lo yo tenés creo, que Augusto, manejar perdón. políticamente, Perdón, no hay yo otra. creo- Políticamente, espera un minuto. Políticamente lo tenés que manejar. Acá, hasta que no se corte la connivencia. Primero, servicio penitenciario. Segundo, policía. Ayer detuvieron a una policía que el hijo estaba relacionado con los monos y le pasaba los datos. Policía, política Bien, y ahí me gustó judicial. política. Me gustó la política. Y judicial. entonces- Cuando vos cortés esas patas, acá se corta, y le vas al cuello, le vas a la plata a los narcotraficantes. ¿Vos viste algún procedimiento Que le saquen. de secuestro de 2.000 kilos de cocaína? Yo no lo veo, ¿eh? Yo veo, se secuestraron 10 dosis de cocaína, se secuestraron 10 picaduras de no sé qué. Evidentemente acá no hacen el laburo que tienen que hacer. Pero vuelvo, lo hacen para figurar. Pero Bueno, vuelvo, yo lo que quiero preguntar, que es lo que le preguntaba a Patricio, y vos me decís que lo defendés,
en términos de las condiciones en las cuales tienen que estar detenidos. ¿Sí? Eso no se discute y hay que empezar a discutirlo, porque estos delincuentes, altos delincuentes, están como Pancho por su casa. De hecho, en los allanamientos se encontraron túneles, pasillo entre celda y celda. Digo, es todo un descontrol. Tienen celulares, tienen teléfonos de línea. Tiene que haber un orden distinto. Lo que acaba de decir Frascarelli definió, digamos, sin definirlo, eso es la criminalidad organizada. Que en este caso ya está bien, pero nacional. de la celda para afuera ponele, No, pero de la celda para adentro no la discute nadie. Él habló de la policía, digo, si no hay una decisión Ailín, quiero escuchar a la y gente una también, convicción política, no tiene sentido nada de lo que hagas. ¿Por qué? Porque si vos vas y le decís a los jueces, hagan lo que tienen que hacer, no tenés un servicio penitenciario. Si vas y le decís a la policía, hagan esto. Por eso hablo de las cárceles, por eso hablo de las cárceles, pero por eso hablo de las cárceles. En este caso yo comparto lo que decía Frascarelli. Sumo otra parte, que la hemos charlado también en otras oportunidades, que es por dónde se va la droga en Argentina, son los puertos, por eso Rosario ¿Por dónde entra? ¿Por dónde entra? Por la hidrovía. O por dónde entra también, ¿no? Por las por donde fronteras. entra, baja y pasa para salir a Europa, por Sí. la hidrovía. Por algo, porque hay que tener una explicación. ¿Por qué Rosario es, digamos, el epicentro hoy del narcotráfico organizado? Bueno, es por eso, porque la droga grande, la que se va para exportación, sale por ahí. Entonces, poder penitenciario, poder judicial, la policía, el poder político, todo eso hay un entramado que no se toca el gran negocio. Entonces, mientras no toquemos el gran negocio, es difícil. Habría dos cosas que habría que discutir como de inmediato. A ver, eso quiero, aquí eso quiero, lo para mí, inmediato. estatización de los puertos y control real de los puertos. No pueden ser privados y que las cosas entren y salgan del país por una declaración jurada. Pero Así Patricio, como, escúchame, ¿pero qué hacemos con los narcos detenidos que siguen manejando todo el no, negocio? eso es de ya, pero si vos Pero cambiás el poder penitenciario, Sí. digamos, de parte de no ser cómplice, bueno, ahí tenés una discusión. Ahora, vos podés cambiar incluso y que no lo controlen más desde la cárcel, lo va a controlar alguien desde afuera. Bueno, vos tenés que pero, terminar digo, con el negocio. Pero digo, también, con el negocio, digo, entiendo, es la pelea que hay que dar, pero el mundo, digo, se le está haciendo muy complejo esa pelea. Sí, al mundo pero entero, pero hay que darla. Pero mientras Argentina tanto, no era un ahí estado vos fallido. tenés- No, pero ahí vos Argentina tenés no era una un estado discusión fallido en el que- sentido que no controlaba parte de su Pero ahí territorio. vos tenés una discusión. ¿A quién te querés parecer? ¿A los que hacen todo bien o hacen todo mal? Yo no digo ni Salvador, que es el ejemplo, además lo que estaba luchando Bukele eran Mara Salvatrucha, la Mara 13, o sea, es otro tipo de criminalidad que ya creció en un nivel que si no lo resuelve de esa manera no sé si es resolvible. Pero lo que digo es lo siguiente, en el medio de esto vos no resolviste ni lo de las cárceles, no tenés fiscalías especializadas, no tenés una forma pero yo entiendo, chicos, la discusión amplia ¿Y qué que haces dan, con lo que le y es todo sacás? válido lo que plantean. Sí. Yo lo que creo es que ¿qué hay que hacer con los presos del narco? Tienen que quedar de una manera incomunicados, entiéndanme Sí. el punto, para que no puedan llevar adelante No lo ninguna tenés hoy. punta del Sí, no lo negocio. tenés. No tenés. Bueno, No eso es lo que tenés digo. un sistema Esa de es la discusión. investigación. Entonces, estas Sí. imágenes de la cárcel que estamos viendo, que son durísimas, lo que pretenden reflejar, que hay que ver si después en la práctica tiene esos resultados, es esto, es que el que está detenido ahí no tiene ningún tipo de Ningún privilegio. derecho, ¿Se nada. entiende? No sé si ningún derecho, no sé si están después, porque yo te pregunto, un preso acá, en los penales de la Argentina, que seguramente estuviste, yo he estado en alguno, Sí. ¿tiene algún derecho? ¿O viste lo que son los penales? ¿Dónde claramente no. duermen? Depende ¿Cómo- de dónde te lo toque. que es el techo? Sí. ¿Lo que es la humedad? ¿Lo que son las ventanas? ¿Qué derecho tienen acá? Ninguno. Pero fíjate que ese Pero, es un tema quiero que no escucharlo. se habla, A ver, Augusto. Alarcón, decime. Pero lo que se dijo de Bukele es de un gran desconocimiento. Entró al Congreso con los militares. Mentira, una mentira absurda. Tiene Lo quiere mayoría todo el de diputados en el Congreso que le firmaron 5 secciones para poder meter a los maras que tenían preso al pueblo. Y hoy el pueblo de El Salvador está feliz y Bukele tiene un apoyo del 90%. No hablemos así mal de los pueblos, porque un día hablamos de los pueblos cuando nos conviene y cuando no, no. El pueblo de El Salvador está feliz porque, te repito, los maras que los violaban, que los mataban, que los extorsionaban al estilo Rosario, que no había un comercio libre, que si vos eras jugador de fútbol argentino y te ibas allá, tenías que tener un guardaespaldas y pagarles no a se ellos. Pero no es un gobierno no se democrático. terminó. No, sí, ganó No, las no se elecciones. terminó, no ¿Pero se qué terminó. elecciones? Bueno, ganó? no. Es como Pero, que me digas que en Augusto, Cuba. no me- Es como Augusto, que me no digas me que lo en compares Cuba. con Nicaragua. Ganó las elecciones, tiene mayoría en el Congreso y el pueblo hoy está feliz. Si vos a Rosario le preguntás, ¿querés un Bukele? Que sea la pregunta de hoy, te van a decir, queremos un Bukele. No, tenemos una consigna de hoy. Ustedes quieren Dame la imponerle consigna. candidato. Tenemos una consigna de hoy. Dame la consigna. Dame la consigna. ¿Dónde está? Igual para Alarcón le puedo decir números. Chicos. Bajó el 56% de los homicidios violentos, pero todavía sigue teniendo un 44% fuerte. O Tiene sea que El 300 Salvador días no sin está homicidio. resuelto. Lleva 300
300 días sin 300 homicidio. días no lleva. 300 días. No, Espera. Lleva 300 días sin contar que homicidio. No, Alarcón. datos oficiales. Datos oficiales. Datos oficiales. Bukele creó una mega la cárcel que consigna, acá no podemos vamos a ver hacer. la gente, y ya está escribiendo, la consigna es hoy. ¿Está bien el trato que le dan en la cárcel a los presos en El Salvador? A ver qué opina la gente. A ver qué opina la gente. Bueno, la gente opina, coincide con el Alarcón, te digo, el 50-43, 50-50 dice, qué casualidad de dualidad, dice, anoche en Rosario también se escaparon 3 o 4 Sí, presos. exactamente. ¿Verdad? Sí. Dice, necesitamos un Bukele para los santafesinos en Rosario, dice, que también son argentinos. Dice, los ¿Estos presos son en trolls tuyos? No. No me mandaste los trolls al No, programa, no son trolls. Así. No, te pregunto, pero dale. Hace dale, un año que hablo de No, Bukele. hay de Dale, todo. gente. Los A presos ver. en Argentina viven mejor que en sus casas. Bueno, esto coincide con lo que decías, Augusto, ¿no? Que quizás en la cárcel se manejan como quieren, pero hay que ver si tienen más derechos que como los tiene Bukele o no, acá también. Si esa es la solución, no queda otra, dicen por acá. En Salvador hay juicios y que es mentira que no hay. Entra al Congreso el 80% de los votos del pueblo, hoy pasa el 90%. Dicen, muchachos, Bukele no combatió solo las maras, también el narco, la corrupción inclusive, y metió presos a los integrantes de su propio espacio político por robar. Está perfecto, es lo que dicen al 50, 43, la 50, gente 50. con una idea. Quiero mostrar imágenes de ayer de los allanamientos que se dieron a partir, porque esto también es lo que a mí me da bronca. Como se amenazó a la persona, yo creo, más conocida del planeta, que es, o a un familiar de una de las personas más conocidas del planeta, que estamos hablando de Leo Messi, esto tomó repercusión mundial de cómo el narco actúa en una ciudad, para muchos dicen, sí, una ciudad que se llama en Argentina Rosario, que no tienen ni idea. Fuimos tapa y fuimos noticia a nivel global. Automáticamente eso se puso todo el aparato de la justicia, de la política, a opinar, a mostrar acciones, todo lo que se hizo y lo que no se hizo. La realidad es que lo que va del año asesinaron 60 personas en Rosario. Una persona por día aproximadamente. ¿Sí? O sea, realmente un delirio. Ahora, el allanamiento que se desplegó, ¿a dónde fue y qué fueron a buscar? Ezeiza, Marcos Paz y Rawson. Esos fueron los 3 objetivos que hizo Policía Federal. El tema es que encontraron en Rawson solamente escrituras y un teléfono. En el resto no encontraron nada. Obviamente, Es raro, ¿qué van a ¿no? encontrar? Por eso, es raro. ¿Qué van ¿no? a encontrar? ¿Cuánto tiempo le avisaron? Mirá que vienen mañana, Bueno, por eso. desayunaron, tranquilos. Augusto, hace 10 días el intendente de Rosario, Hatkin, hizo un gran reclamo Pablo. al Estado porque le estaban poniendo fibra óptica para la cárcel de Marcos Paz. Tienen celulares, computadoras, visitas higiénicas cuando quieren. ¿De qué me están hablando? Es cierto que las condiciones no son las que deben ser y por eso tenemos que mirar a Bukele, que hizo una cárcel nueva y están mejor los presos allá que ¿Cuántos acá. presos entran acá- acá? ¿Cuántos presos entran en esta 40.000. 40.000. Bueno, acá ni siquiera quieren derechos humanos en las cárceles, al 50, 43, Bueno, eso 50, 50 no. dice, buen día, si los delincuentes caen presos hay que tratarlos como ratas, No, bueno, que es no. lo que son, Bueno. sin dejar meter a los derechos humanos, No. dice directamente. ¿Qué pasa? Que defiendan las ratas, hay que hacerle lo peor que lo que pasa en la cárcel, porque no tienen derechos a nada. Es lo que opina la gente en nuestro WhatsApp. Bueno, la dice, gente no, esa persona opina eso. Yo no creo que la gente opine eso en su totalidad. No, lo que pasa es que quizás generalmente las personas que escriben... Lo que sí tenemos que, Ailín, discutir profundamente es que si se da con capos del crimen organizado, tienen que quedar realmente marginados de la organización, pero realmente marginados de la organización. Entonces, tiene que plantear nuevo sistema penitenciario, nuevas cárceles, lo que sea. Lo que no puede pasar es que entren y sigan manejando Augusto, todo como si ¿eso nada. le interesa a la De hecho, política? más cómodos, porque Sí. no corre peligro de vida, porque Pero están adentro de la yo cárcel. te pregunto honestamente. De muerte, eso, no de vida. A los dirigentes que hemos elegido de uno y otro sector, Sí. ¿les interesa? Honestamente te lo pregunto. Pero que tiene que ser más allá de lo que le interesa a la Bueno, política. ¿por qué Quiero no? empezar a escucharlo Tenemos porque un problema, hablaron ¿sabes por todos, qué? porque ya ahora se suben todos, como hay Tenemos un elecciones. problema, Augusto. Pero como hay elecciones, ahora todos opinan y Sí, todos pero lo resuelven en tenemos 15 un minutos. problema. A la sociedad creo que sí le interesa resolver el tema de la inseguridad, sí está preocupada por eso, la inflación y la inseguridad son los dos temas que están siempre... Pero no sé si a los dirigentes les interesa. Yo no sé Mirá, si a la gente- separame a los dirigentes, y te quiero escuchar, Patricio, pero andá separándome a los dirigentes, porque ahora parece que les interesa a todos. Bueno, y un punto. El tema no es solo si les interesa, sino qué sectores de la política son parte del negocio. Bueno, Porque eso si es no peor agarrás todavía. a los sectores de la política que son parte del negocio, Bueno. olvídate. O alguien opina que Va a ser en política. Santa Fe el negocio del narco creció
hasta transformarse, creció escondidas y que nadie lo veía. Hay cabezas de la policía de Santa Fe, presas. Digo, hay mucha gente, muchos Policía de funcionarios. Córdoba. Hay mucha gente. Esto va a ser problemático. Totalmente. Bueno, pero entonces, yo digo, entiendo, hay mucha gente que tiene bronca porque vos salís a laburar temprano, te afanan, o hay barrios matan, tomados por los narcos, o te matan. etcétera, o te matan, entonces da mucha bronca y eso es legítimo. Ahora, a esa gente decirle, por lo menos desde mi punto de vista, cuando te venden estos videos como los de Bukele, El populismo de derecha. te están vendiendo una mentira, porque los grandes que manejan el negocio no están en la cárcel. 2 datos nada más. Uno, ¿cuál es la población carcelaria que más creció en el último tiempo, especialmente desde la ley de drogas, que tiene más o menos 30 y pico de años? La mula. Las mujeres pobres. Mulas. Entonces, ¿por qué? Porque son mulas, las usan para trasladar la droga. ¿Cuántos grandes narcotraficantes hay? No se conocen, y si están presos, están por ahí. Y una cosa, nada más leer, de la página web de Crónica del 10 de febrero del 2020. Sí, a ver. Bukele irrumpe militares en el Congreso salvadoreño. Entonces, la misma página de Crónica, ¿no? Sí. Entonces digo, cuando se habla de esto, Bukele manda ese mensaje y quiere decir que está combatiendo a los narcos. En realidad lo que está haciendo es anular toda estadística. Es mentira que no haya asesinatos Bueno, en eso El es lo que yo Salvador. traté de explicarle Hay ley a la- mordaza, o sea, quisiera decir que si hubiera un Bukele en Argentina, Crónica no podría hablar de los narcos. No podría, por ejemplo. Y no hay juicios. Entonces, esa no es la manera. Hay que apuntar al gran negocio. ¿Y por qué no hablan eso? Dame gente que revienta, Patricio. Dale el link. Sí, el WhatsApp 5043-5050 dice, muchachos, un víctima de robo antes de que te maten, vos le decís, tengo derechos humanos, no me mates. Y te matan, dice, bueno, es lo que opina. En la cárcel de El Salvador pusieron fábricas para que se ganen un sustento, no como acá que encima le pagan un sueldo y es más alto que una jubilación. Bueno, con lo de Rosario vimos que un sicario cobra por persona entre 30 y 50 mil pesos por matarlo, ¿no? Directamente, y a veces ni preguntan a quién están Para esa asesinando. gente No, a veces tenemos no, malas noticias. nunca preguntan. Nunca preguntan. Sí. Dice, los gobiernos peronistas siempre liberan a los delincuentes, miren los archivos. Es verdad que los delincuentes cabecillas no están presos, dice, están todos en el Congreso. Opina por acá, hola, buenas tardes, claro que necesitamos un Bukele. Me emociona ver un presidente con todo bien puesto, dice, los presos no merecen nada. La Te matan consigna con la que están participando y opinando, por supuesto, es si están de acuerdo con el trato en la cárcel de Bukele en El Salvador. Imágenes que fueron muy impactantes, que dieron la vuelta al mundo, que son realmente escalofriantes, parecen de película, pero también lleva al debate que estamos haciendo aquí en el piso de qué hacer con los presos. Por supuesto, todos los presos no son lo mismo. Claramente todos los presos no son lo mismo. Pero acá los presos ¿están en condiciones como corresponden? Olvídense de la seguridad nuestra por un Claramente minuto. la respuesta es obvia, es no. Es un desastre para ellos y es un desastre para nosotros, los que estamos afuera de la cárcel. Entonces hay que replantearlo, sí, Alarcón. Mi abuela me decía siempre que la diferencia entre un ciego y un fanático es que el ciego sabe que no ve. La izquierda es un fanatismo terrible, ¿no? Fíjate que ellos tendrían que estar contentos porque el pueblo de El Salvador está feliz. La gente que está llamando es el pueblo, que quiere a un Bukele. En lugar de analizar, dice, vamos a estatizar. ¿Y quién va a manejar esa estatización? La política, que es lo más corrupto que tiene el país. Eso es lo que ellos quieren, tener Los una parte trabajadores, de la no la política. Pero acabas de decir que era fantástico Bukele, ahora es corrupto. No, estoy de acuerdo con no. vos. Le conté, no, pero ¿estás escuchando lo que digo? No, vos decís que no. el fanatismo es de izquierda. Yo te pregunto, ¿no hay fanatismo Pero de escuchaste derecha? lo que dije, porque Sí. si no la confundís a la A ver, gente. no te entendí, Yo dije que mi abuela dijo que entre un ciego y un fanático, por lo menos el ciego sabe que no ve. Y digo que la izquierda son fanáticos, porque en lugar de reconocer que el pueblo de Salvador está feliz y analizar el tema, ¿cómo es? No sabía que era No, salvadoreño. y escuchar los mensajes de la Adquiriste un nuevo gente, título quieren de estatizar. vocero del No, pueblo pero de vos El Salvador, querés por estatizar. ejemplo. ¿Sabes por qué querés estatizar? Porque me así parece- uno de izquierda ocupa ese cargo y nos siguen robando. Esta es la verdad. Esta es la Pero verdad. es con los trabajadores. Yo- es con los a mí me trabajadores. llama la atención algo. Siempre que se habla del debate del narcotráfico, siempre, la derecha nunca habla ni de por dónde sale la droga, ni de por qué incluso la legalización de la droga, empezando por la marihuana, por ejemplo, sería un gran golpe al narcotráfico. ¿Por qué no les cortás el negocio? Claro, sí. Pero- Cuando se habla de pero tenés cortarles que- el tenés que- negocio, no, Patricio, déjame meterme eso no. acá. Vamos, Te voy a sacamos, decir un poco de salgamos historia. haciendo películas de western tirando tiros. Patricio, Corta el déjame negocio. decirte un poco de historia. Es cierto Vos también. querés saber dónde se origina el problema en Santa Fe. No te va a gustar si sabés un poco de historia. Pero esto arranca en el 2007 con el Partido Socialista Sí. como gobernador. Hace Pero 12 espera, años. déjame. Yo no soy del Partido Socialista, Pero yo te voy a decir un poquito de dónde viene.
Después viene Bonfatti, un gobernador, que pone al jefe de policía, al jefe de narcotráfico, que después terminó preso. Correcto. Vinculado, o sea, arranca en el 2007 con el Partido Socialista en Santa Fe. Leamos la Creo que historia. arranca bastante previamente. Yo arranca ahí, porque no, el Partido Socialista, que no tiene elementos, no tiene recursos, agarra los recursos. Exacto, lo que me llega a mí, agarra los recursos del narcotráfico. La semana pasada se habló un ajuste de cuenta de narco. Sí. ¿Vos crees que esto no va a pasar con los políticos? Está pasando. Esa es la realidad. Está pasando. Porque agarraron la plata de los narcos. En un ratito vamos a Ahí ir con este completamente. tema. Veo, chicos, un dato. Sí, Frasca, bancaba un poquito. Una porque sola cosa quería decir. Hay algo. ¿Una sola cosa? Una sola cosa. Bueno, dígala, a ver. Esto, ¿sabes por qué pasa? Aparte, porque desactivaron el servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Sí, Federal. vos lo remarcás siempre. Y lo remarco siempre porque es así. Excelente